a un hombre de Dios, a un apóstol del Señor, y le dice: se me acabó la gasolina, estoy en un lugar peligroso. Y este hombre le dice: mete la llave en el vehículo. Dice: pero es que no hay gasolina. Él le dice: obedéceme en fe. Metió la llave en el carro y dijo: cuando encienda el carro, no te detenga, no pares. Y así la mujer hizo, obedeció la palabra, encendió el carro le encendió y llegó hasta su casa. Y cuando llegó a su casa, el tanque estaba completamente lleno. Estaba completamente lleno. Entonces yo quiero decirle a usted en este momento que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Amén. ¿Cómo llegó la gasolina ahí? No se pregunte usted. Sobrenaturalmente. De la misma manera como este hombre fue transportado de un lugar a otro, de la misma manera que esta mujer recibió gasolina después que se le había acabado y el carro llega con su gasolina completa. Son cosas que son inexplicables en el plano natural, pero que Dios puede lograrlo a través de la gente que aprenda a creerle y aprenda a moverse en lo sobrenatural. Entonces vamos a movernos, este es el tiempo de que los cojos, paralíticos sean sanados, pero también de que haya gente con enfermedades terminales en los hospitales, en las clínicas, y nosotros podamos ir y ya los médicos dicen: a esta persona le quedan 6 meses, le quedan tantos días, le quedan tantos meses. Nosotros podamos ir a esos hospitales, a esas clínicas, y podamos orar y estos paralíticos se puedan sanar. Enfermos terminales se puedan sanar. Personas también que, por ejemplo, están en la UCI, los médicos ya han dicho: no se puede. Yo fui testigo de 4 casos donde Dios obró en enfermos que estaban en UCI con enfermedades terminales, con enfermedades donde ya el médico no daba esperanza humanamente. Y Dios lo hizo, Dios lo levantó. Entonces necesitamos una iglesia que se atreva a mover lo sobrenatural hoy. Y esto va a catapultar, porque la gente que no crea la palabra de Dios solamente va a creer por los milagros, por las obras, por los hechos sobrenaturales en los que nos vamos a empezar a mover como iglesia. Y por eso estamos tratando de que esta palabra quede grabada para ser subida a YouTube, porque necesitamos impartir esta palabra, aunque muchas otras personas puedan escuchar esta palabra, puedan entender que el Espíritu Santo quiere levantar a la iglesia a un nivel de lo sobrenatural en toda la congregación, que no sea solamente el pastor o unos cuantos pastores o ministros de la casa, sino que todo el liderazgo, toda la congregación está llamada a mover lo sobrenatural. Por eso todos pueden recibir dones del Espíritu Santo y todos podemos mover lo sobrenatural. Es decir, esto no está estipulado para uno, pero todo requiere ¿de qué? De intimidad con Dios, de oración, de sacar tiempo para estar a solas con Dios. Y Dios lo va a hacer con todo el que le busque, todo el que empieza a sacar tiempo para estar con el Señor, Dios lo va a usar. Entonces, usted se va a atrever a mover la dimensión sobrenatural, pero si no tiene vida de intimidad con Dios, no le va a funcionar. Dígale que está a su lado: ¿está bien? Que no te va a funcionar. ¿Me comprenden? O sea, estos hombres que movieron lo sobrenatural tenían vida de oración, tenían vida de intimidad con Dios. Es allí donde funciona, ese es el secreto del asunto. El que tiene vida de oración, el que tiene vida de búsqueda de intimidad con Dios, a ese o a esa es el que le va a funcionar lo sobrenatural, las dimensiones sobrenaturales. Entonces recuerden lo que te dimensiona, lo que dimensionó a la primera iglesia, lo que dimensionó a Pedro a mover lo sobrenatural fue la venida del Espíritu Santo. Entonces esa venida del Espíritu Santo también nos va a dimensionar a nosotros, la iglesia hoy, a la iglesia Embajada Mundial del Reino y a toda iglesia de Cristo que escuche esta palabra también por las redes. Todo el que tome la palabra va a ir a otro nivel en este 2024 en adelante, hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que algunos le corten la cabeza por ahí. Viene persecución. Van a cortar cabeza de judíos, de cristianos. Vienen cosas fuertes. No se sabe
Vienen muchas cosas que el Señor ha mostrado. Bueno, así que iglesia, es hora de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahorita que se pueda predicar con libertad, hay que hacerlo. Porque van a venir tiempos peligrosos, más peligrosos de lo que han venido. Y necesitamos estar evangelizando, necesitamos estar extendiendo este evangelio del reino. Y recuerden, si Dios nos tiene para cumplir propósito, echen mano. ¿De qué? Que si usted le van a cortar la cabeza, echen mano de ángeles. Amén. Y Dios puede librarle del amor. Entonces no importa lo que sea, que Dios ya determinó que usted va a morir ese día, ni que llame a Miguel. Amén. Si ya ese día Dios determinó que usted se va para el otro lado, ni que venga Miguel, porque son decisiones soberanas de Dios. Amén. Entonces eso es importante también saberlo, porque hay gente que se frustra. ¿Por qué a mí no me funcionó? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué si era predicador? ¿Y por qué si era un hombre muy usado por Dios? ¿Por qué Dios no lo guardó? Si ya terminó de cumplir propósito en la tierra, puede echar mano de lo que sea, pero si ya es el tiempo de partir de esta tierra, no hay nada que lo guarde. Es decir, porque recuerde, su alma no se va a perder. Su cuerpo puede que lo asesinen, puede que le corten la cabeza, pero su alma no se va a perder. Ya cumplió el propósito y se va con el Señor. Entonces, que nosotros estamos tan apegados a esta tierra. Ahora pregunto, ¿y quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Pero cuando Dios determine la muerte de alguien, Dios lo determinó y ese día se va a morir. ¿Aló? Con un derrame, con una bala perdida, con cualquier cosa se va a morir. Porque ese día Dios determinó que esa persona muere. Lo que hay es que estar preparados en la comunión con Dios, en la santidad, la integridad, que demuestra que somos nacidos de Dios. Porque los que se hayan inscrito en el libro de la vida, seremos llamados para estar a la derecha del Padre, a la derecha de Cristo frente al Padre. Entonces, con esta palabra vamos a iniciar un 2024. Hoy, como dijimos, es el primer culto que estamos desarrollando como congregación Embajada Mundial del Reino, el primer culto del año 2024. Amén. Entonces Dios está empoderando esta iglesia, la está apercibiendo de que viene un mover sobrenatural para el mundo, para que la iglesia en el mundo se mueva en lo sobrenatural. Y nosotros, iglesia, Embajada Mundial del Reino, Dios quiere que seamos primicia aquí en Zamora, aquí en Venezuela. Dios quiere que seamos primicia en este territorio donde Dios nos ha puesto. Vamos a ser primicia, vamos a ser punta de lanza. Y si a usted le toca viajar a otro lado, allá donde usted le toque viajar, también allá usted puede ser punta de lanza para el lugar donde Dios lo mueve, donde Dios lo lleva. Allí también usted sea punta de lanza, que usted sea alguien que va a mover lo sobrenatural, que muchas personas enfermas van a ser sanadas, oídos de sordos pudiendo escuchar. Un caso que cuando hice la primera cruzada allá en Colombia, ahorita el semestre pasado, el caso del muchacho que tenía el oído, ya el tímpano. Eso era una infección que estaba pudriendo el oído, que estaba comiendo. Él estaba en Bogotá, la compañera de él estaba ese día en la iglesia, y Dios me dice, oído. Y entonces ella pasa para que el Señor ore en la vida de su compañero. Pero también otro señor también pasa porque escucha poco. Ya solo escuchaba un ruido, no entendía bien. Y entonces él pasa. Mi papá, que tenía un problema en un oído, también pasó. Y otras personas también pasaron. Pero esos testimonios los hubieron y posteriormente, siguiente día, testificó el Señor que inmediatamente Dios le sanó en los oídos. Dice que pudo entender la predicación completamente. Y el siguiente día testificó el milagro. Mi papá también testificó
El oído que no escuchaba empezó a escuchar, también lo testificó públicamente. Y lo último que supe, la última vez que hablé con la esposa del muchacho, es que le da un 10% de la infección del 100% que tenía, que se le estaba comiendo el oído. Pero después alcancé a escuchar que el hombre le dieron de alta y ya había llegado allí a su tierra. Entonces significa que si le dieron de alta fue porque el 100% de la infección fue consumida. Entonces lo que le trato de decir es que esa infección iba avanzando y ya iba a perder el oído. Cuando se ora, el proceso comenzó a ¿qué? En reversa. Dios comenzó a obrar. Entonces, esto es una dimensión de cosas mayores, de cosas sobrenaturales, de cosas que el médico puede decir que se va a morir, pero usted y yo tenemos la palabra en nuestra boca sobrenatural del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dimensiona para mover lo sobrenatural. Recuerde, Pedro no solamente se hundió cuando caminó sobre las aguas, sino que también cuando el Señor fue capturado para ser crucificado, él negó al Señor 3 veces antes del canto del gallo. Entonces significa, y no voy a entrar a definir lo que significa el canto del gallo, pero lo que les trato de decir es que él negó al Señor, que él caminando sobre las aguas se hundió porque todavía no estaba el Espíritu Santo con él. Pero desde el día que el Espíritu Santo estuvo con Pedro, Pedro fue dimensionado. Yo quiero cerrar leyendo Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ahí está la palabra. Aumentaba el número de los creyentes, gran número. Dice, aumentaban más y más, gran número. Ahí está. ¿Para qué mover lo sobrenatural? ¿Para qué? Para que aumente. No solamente para que reciban el beneficio de la sanidad, sino para que aumentara el número de los ¿qué? De los creyentes, de los cristianos, de los creyentes. Es decir, ahí está. La primera razón es que está enfermo recibe sanidad. Pero la verdadera razón, ¿cuál es? El aceleramiento, el crecimiento numérico de la iglesia. Se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí está la razón. O sea, esto no es mover lo sobrenatural aquí para mostrar que sí somos, que sí podemos. No, todo tiene un propósito. El propósito es el reino. El propósito es que la gente se convierta a Cristo, que la gente crea. Es decir, en la medida que la iglesia se levanta a profetizar, a mover los dones del Espíritu, milagros, sanidades, señales y prodigios. Dice allí que hasta con la sombra de Pedro se sanaban ¿qué? Los enfermos. Es decir, la gente llegó tanto a creer en el poder de Dios. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir, amados. Hay muchos brujos, muchos santeros. ¿Por qué? Porque la iglesia no es profética, sino religiosa. ¿Aló? Porque hay muchos santeros, muchos brujos, y muchos adivinos, y muchos paleros. ¿Por qué? Porque la iglesia no se atreve a mover los dones, a dar profecía, a ver visiones. Dice claramente: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones, y estos y los hijos y las hijas profetizarán y hablarán lenguas.
y harán milagros, y las hijas, los hijos, los siervos, las siervas, es decir, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, es decir, no hay edad, a todos, a todos. Cuando la iglesia se calla, los brujos hablan. Cuando la iglesia habla y se levanta como una iglesia profética sobrenatural, los brujos se callan la boca. Amén. Dejan de trabajar porque no, la gente entiende que acá no le tienen que pagar nada. Amén. Y reciben la visión, los sueños, discernimiento de espíritu, el milagro. Recuerden, dones de milagros, dones de sanidades, dones de fe, para ver cosas extraordinarias. Entonces vamos a levantarnos como una iglesia profética sobrenatural aquí en Zamora. Amén. Y los brujos tendrán que irse para otro pueblo. Amén. Amén. Porque aquí no van a tener trabajo, porque aquí la iglesia del Señor va a ser una iglesia que sobrenatural. Recuerden, no es solamente los pastores. Todos, a todos Dios los puede usar. Ancianos, jóvenes, niños, todo. Dios los puede usar sobrenaturalmente. Milagro creativo. A todos Dios nos puede ¿qué? Usar de igual manera. Dios nos puede usar. Dios nos puede levantar. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies.